Hola, saludos de Alemania. Espero que todos estemos bien. Hoy vamos a seguir con Efesios, a ver hasta dónde nos lleva el Señor. Y como siempre vamos a iniciar con una canción para alabar a nuestro Dios. Así que voy a sacar mi guitarrita y vamos a cantar a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nos presentamos ante tu trono de la gracia y de tu misericordia, para que tú nos ayudes, para que tú nos toques, pero también queremos tocar tu corazón, alabándote en el nombre del Señor Jesucristo. Nadie hay como tú, 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 Señor Jesús, nadie hay como tú, nadie hay como tú, nadie hay como tú. Y te amo, Rey, y te amo, Rey, y te amo, Rey. Nadie hay como tú, nadie hay como tú, nadie como tú, nadie hay como tú. Yo te amo, mi Rey. Y Padre, nos queremos someter a la autoridad de tu santa palabra. Nos queremos someter a la guía de tu Santo Espíritu y te pedimos que tú nos hables, que nos abras tanto los ojos como el corazón para poder recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros que vamos a estar en este tiempo juntos. Amén. Amén, amén, amén. La vez pasada, estoy viendo algunos, me van a disculpar si no miro todos en mi celular, pero doy la bienvenida a Estela Trujillo, a Mireya Caballero, a Omaira López, mucho gusto, saludos a donde me estén viendo. Quisiera pedir que oráramos un momento por mi país, Alemania. Bienvenida Yadira, porque ahorita se están realizando la elección del canciller, es más o menos como el presidente de la República en Alemania. Y hubo un problema hoy en la mañana de que no quedó elegido el candidato que realmente ganó las elecciones. Y es un problema serio. Y quisiera que me apoyaran en orar por Alemania para que Dios aquí nos conceda un gobierno que sea temeroso de Dios y que se aleje del espíritu que ha tenido el gobierno pasado. Y voy a orar y os invito a participar. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tu palabra nos enseña que tú, el Dios Todopoderoso, tú quitas reyes, tú pones reyes. Y te pido que tú ahora influyas en esta elección en Alemania
allá en Berlín, donde está reunido el Parlamento elegido. Y te pedimos que se haga tu voluntad, Padre. Necesitamos en Alemania un cambio de espíritu. Necesitamos un cambio de enfoque. Necesitamos en Alemania un regresar a los valores de tu palabra, a los valores cristianos. Y te pido en el nombre de Jesús que tú nos concedas un tal gobierno para que Alemania pueda volver a entrar a tiempos de bendición. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos, por la paciencia. La vez pasada hablamos, según me recuerdo, ampliamente de lo que significa los dones de Cristo. Nada más para recordar, existen los dones de la gracia, como son los dones que encontramos aquí en Efesios. Son otro tipo de dones porque son los dones que Cristo glorificado dio y sigue dando a la iglesia, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y entonces empezamos a hablar de que estos dones de Cristo a la iglesia son dones que tienen el fin de perfeccionar a los santos. Y vamos a leer el texto en un minuto. Solamente un dato que quisiera recordar, porque Jesucristo, según la palabra, Él, según Hebreos 3:1, es nuestro apóstol. Sabemos que Jesucristo es el profeta que tenía que venir anunciado por Moisés. Sabemos que Jesucristo es el que es el evangelio personificado, o sea que Jesucristo es el mayor evangelista. Sabemos que Jesucristo es el buen pastor, en Juan 10:9, por ejemplo. Y Jesucristo, sabemos, él mismo se llama, y otros lo llamaban rabí, que quiere decir maestro. O sea que cuando Jesucristo se fue al cielo, Jesucristo se multiplicó en personas quienes necesitan ejercer los 5 ministerios que Él en una persona había reunido. Con eso el postrer Adán, 1 Corintios 15:45, el postrer Adán hace lo que tenía que hacer el primer Adán, porque ¿cuál era la orden al primer Adán? Era fructificar y multiplicaos, o sea que Adán tenía que reproducir seres que sean semejantes a Dios, porque él había sido hecho a la imagen de Dios, pero por la entrada del pecado se degeneró la imagen de Dios en el primer Adán y ya no fue capaz de reproducirse en la voluntad de Dios. Pero Jesucristo, el postrer Adán, y principalmente por su vida, su sacrificio, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo, Jesucristo se reproduce y Él ahora da dones a la iglesia que deben vivir y ministrar lo que Él ministraba, porque como ya expliqué, en Jesucristo se cumplen los 5 y se pueden encontrar versículos comprobándolo si alguien quiere hacer el estudio específico sobre eso. Entonces, Jesús da a conocer, y ya vimos de que Jesús da a conocer que su iglesia, de la cual Él es la cabeza, su iglesia siempre va a necesitar estos 5 ministerios con tal de que la iglesia pueda llegar a ser el cuerpo de Cristo con toda la plenitud y con toda la capacidad y toda la identidad que Jesucristo la cabeza necesita. Y por eso vamos a leer
otra vez del versículo 11 en Efesios 4 hasta el 16. Dice así, el mismo, o sea que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, aquí viene la razón, el motivo de esta constitución, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como ya dijo una vez que el Señor perdona a Pablo sus frases tan inmensamente largas. Bueno, ¿cuál es el propósito de la presencia de los 5 ministerios en la iglesia? Está bien claramente definido. En primer lugar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que cada creyente debería estar activo en la obra del ministerio. Ministerio es sencillamente la palabra de servir dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, cada quien tiene que ser instruido para encontrar cuál es mi parte en el ministerio. Muchos cristianos me han dicho, hermano Hans, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi llamado? Pues yo no lo sé. Pero el hecho es de que no hay cristiano que no tenga algún llamado para servir, apoyar y contribuir dentro del cuerpo de Cristo, porque nosotros hemos sido bautizados a ser parte de un cuerpo. No existe un cristiano que no sea, espiritualmente hablando, parte del cuerpo de Cristo. O sea que no es tu decisión, voy o no ser parte de la iglesia. Tú eres parte de la iglesia porque has sido colocado como miembro de la misma, no por tu decisión, sino por decisión de Jesús y de Dios, el Padre. Y si nosotros somos sabios, entonces vamos a hacer estas preguntas. Entonces, ¿cómo me puede perfeccionar un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro? ¿En qué sentido me puede ayudar a mí? En primer lugar, hay que recordar que cada creyente está llamado a una esperanza, está llamado a tener una fe, está llamado a ser parte activa y contribuyente de un cuerpo. Al principio de Efesios 4 leímos que hay una esperanza, hay una fe, hay un Dios y un Espíritu y un Señor, solo uno. Entonces no tenemos el derecho de estarnos escogiendo que nos guste más, sino que tenemos que averiguar cuál es la voluntad de Dios para mi vida y cómo puedo yo contribuir con tal de que este cuerpo
funcione de tal manera que su cabeza esté contenta. Ningún miembro tiene en el sentido una relación con la cabeza individual y aparte. Claro que tú tienes tu relación con Jesús, pero nuestra relación con Jesús siempre se tiene que ver en el contexto del cuerpo. Porque tal vez es drástico compararlo así, pero imagínate un cuerpo humano, tiene una cabeza. Y si está así, lo consideramos normal. No le falta nada. Tiene brazos, tiene piernas, tiene estómago. En mi caso está un poco grande, pero en fin que... Pero, ¿qué tal si miráramos en la calle que allá anda una cabeza y solo está colgado un hígado? Sería un horror. Y sabemos que ni la cabeza viviría ni el hígado. Necesitamos encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Preguntar a la cabeza, ¿dónde me coloco yo? Y entonces, de parte de Jesucristo, existen personas, o deberían existir, ministerios en la iglesia, no tanto como líderes que nos estén mandando, sino como instructores que nos estén enseñando a encontrar nuestros dones, a encontrar nuestros llamados, a encontrar nuestro lugar en este cuerpo. De eso habla aquí. A fin de perfeccionar a los santos, esos son todos los creyentes, para la obra del ministerio. Ministerio es la palabra diaconía, o sea que cada quien puede servir en el cuerpo de Cristo. También, por ejemplo, yo en mi iglesia donde era pastor teníamos un hermano muy querido que sufría de esclerosis múltiple, ya se murió. Y él pasó los últimos años de su vida en silla de ruedas. Ya no, al fin de su vida ya no podía ni hablar, mucho menos caminar. Él era completamente dependiente de asistencia médica y de enfermeros, pero cuando estaba más o menos bien de salud no faltaba al culto. Llegaba con su esposa en su silla de ruedas, muy complicado todo, pero llegaba. Y miren, este hermano, por su valentía, por su manera de manejar su enfermedad tan terrible y mantener una actitud alegre, una actitud que le encantaba hasta donde podía alabar al Señor, con sus sonrisas, hacía chistes y oraba. O sea que él servía al cuerpo a pesar de que era completamente discapacitado en lo que se refiere a su cuerpo. Así que alguien que diga que, pero ¿qué puedo hacer yo a favor del cuerpo? Bueno, aunque no hagas nada, pero por lo menos, por favor, ponte a orar por el cuerpo de Cristo. Ponte a orar por los líderes del cuerpo de Cristo, los dirigentes de las iglesias, los hermanos, los misioneros. Mire, tú puedes estar orando todo el día por las necesidades que existen en el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Y otros que estamos mejor de salud o de fuerzas, todos debemos encontrar en qué forma activa puedo yo contribuir para que al cuerpo de Cristo le vaya bien y así la cabeza del cuerpo se sienta bien y que también que disponga de un cuerpo sano y fuerte que pueda realmente realizar su voluntad aquí en este planeta, porque para eso estamos aquí. Luego dice que ¿para qué sirven apóstoles? O sea que nada más para dar una idea. Algunos
todos dentro de nosotros, por don de Cristo, tenemos una tendencia, o sea, apostólica, o profética, o evangelística, o pastoral, o didáctica. Nacemos con eso. Yo nací sin saberlo por mucho tiempo, con el deseo y la habilidad de enseñar. Yo no lo aprendí. Otros nacen más con la tendencia profética. Entonces, los que somos miembros del cuerpo de Cristo necesitamos este tipo de personas para que se pueda agrandar nuestro horizonte y que podamos encontrar mejor lo que es nuestro llamado. ¿Son todos apóstoles? Dice Pablo, no. Pero deben haber apóstoles. ¿Son todos profetas? No. Pero necesitamos los profetas. ¿Por qué? El apóstol es el que mira más allá de la necesidad inmediata, mira más el cuadro mayor del mundo. El profeta se fija más en qué es lo que dice Dios. Digamos, el apóstol dirá que nuestra ciudad necesita un ministerio para huérfanos. Como ejemplo, en Bogotá, me recuerdo en mi tiempo en Bogotá, los famosos gamines, los niños que viven en la calle. Un apóstol ve eso y dice que necesitamos. Ahora el profeta diría, pues, pero busquemos a Dios. Dios nos tiene que revelar qué es lo que exactamente necesitamos. Nos entramos por el lado de la educación, nos entramos por el lado de la caridad. El evangelista, ¿cuál es su corazón? El evangelista lo único que le interesa es que la gente llegue a aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Él preguntará cómo podemos ganar a este grupo de personas. El pastor, ¿cuál es el corazón del que tiene la tendencia pastoral? Es que hay que cuidar a la gente. La gente viene con heridas, la gente viene dolida, la gente viene abusada y maltratada, con preguntas, con enfermedades. El pastor empieza a cuidar. Y el maestro, ¿qué quiere el maestro como yo? Dice que lo que más necesita la gente es enseñar, enseñanza bien clara de la palabra de Dios. Y todos tienen razón, aunque a veces se parecen contradecir. Y necesitamos estos 5 ministerios, funciones. Y lo digo otra vez con todo respeto, que me contradigan también, que no son necesariamente líderes en la iglesia, pero sí son personas que pueden impactar a los demás hermanos por su visión de vida, por el corazón que tienen y por lo que ellos pueden transmitir para ayudar a todos a encontrar su lugar dentro de este cuerpo. Porque lo siguiente que dice en Efesios 4:12 es que ¿para qué sirven los 5? Bueno, para perfeccionar a los santos y segundo, para edificación del cuerpo de Cristo. Cuando se habla de la palabra edificar, en el griego es la palabra oikodomeo y significa literalmente construir una casa. Oikos, la casa. Entonces, edificación no es un sentimiento. Edificación no es una emoción. Si alguien sale de nuestros cultos y le preguntamos cómo te sientes y puede contestar, me siento bien edificado. Bueno, no, edificación nunca es un sentimiento, porque el sentimiento viene y se va. Edificación es un progreso de una construcción donde se puede ver un cambio. O sea que como la palabra edificar, de ahí viene la palabra edificio, construir una casa empieza con normalmente poner el cimiento. Bueno, vas por tu calle y allá hay un sitio de construcción y están fundiendo con concreto el fundamento de lo que va a ser la casa. Y ves esta etapa. Bueno, y pasa una semana y cuando la próxima vez que pasas ya
ya se han levantado unos muros. Ya tal vez va 1 metro, 2 metros de muros. Y pasa otra semana y pasas, ya pusieron otro nivel, el segundo piso. Y pasan los tiempos y cada vez que pasas por la casa, ya están poniendo el techo, ya están poniendo las ventanas, ya pusieron la puerta, ya pintaron las paredes, ya arreglaron. En fin, que edificación significa algo sucedió que es visiblemente un cambio y que es visiblemente un progreso. O sea que si yo digo que yo me siento muy edificado, pues está bien que nos sintamos así, pero si no hay un progreso visible para los demás en mi vida, no fui edificado. La edificación del cuerpo de Cristo quiere decir que el cuerpo de Cristo se va mejorando en su fuerza, en su eficiencia, en su eficacia. Se va a ver que se está construyendo algo que se pueda describir. ¿Ya? Puede ser crecimiento numérico, puede ser crecimiento de la unidad de los hermanos, puede ser crecimiento en el que haya reconciliación entre hermanos que se hayan peleado, puede ser ministerios que surgen, pero edificación del cuerpo de Cristo significa que este cuerpo va para adelante, va para arriba. Ahora, ¿por qué es necesario el perfeccionamiento de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo? Como resultado del ministerio ¿de quién? De los 5. En el versículo 13 nos lo dice. Hasta que, o sea que este proceso no va a terminar ¿hasta cuándo? Según la palabra, hasta que todos, y todos significa ¿cuántos? Todos. No se puede excluir a nadie. Hasta que todos lleguemos, y aquí vemos otra vez la mentalidad de nosotros y no del yo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. En Efesios 4, en los primeros versículos, estaba Pablo diciendo que una fe. Y eso quiere decir que hay una fe que salva al pecador. Y eso es cuando nosotros nacemos de nuevo por la gracia de Dios. Amén. Y esta fe es una fe sencilla. Una fe significa de que nosotros nos sometemos todos al Señor y la cabeza, Jesucristo. Nos sometemos a la guía del Espíritu Santo. Y nosotros vivimos nuestras vidas, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 14 al 15, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel quien murió por nosotros. Esos son datos sencillos, fundamentales de esta unidad de la fe. La unidad de la fe implica de que nadie está buscando su propio y personal, individual bienestar egocéntrico. La unidad de la fe significa que todos colaboremos con tal de que el cuerpo esté bien, aunque yo tal vez posiblemente tenga que sufrir. Mientras cristianos buscan en primer lugar la satisfacción de sus necesidades personales como único fin de su fe, tú no perteneces a esta unidad de la fe. Tú necesitas ser instruido y si a mí me pasa yo. Y nos tenemos que arrepentir porque siendo parte del cuerpo significa de que tenemos que pensar en el bienestar del cuerpo en primer lugar y en mi propio bienestar en el segundo lugar.
Ahora, si no te parece eso, esa es tu decisión. Dios te sigue amando, pero puede ser que vayas a tener problemas con la cabeza tarde o temprano. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuántos Cristos hay? ¿Cuántos hijos de Dios hay? ¿Cuántos Jesuses hay? Uno. Y la unidad de la fe significa que el Señor es el mismo para todos que lo confiesen como tal. Yo no me puedo hacer mi propio Señor. Yo no tengo el derecho de definir el señorío de Jesucristo a mi manera, ¿no? El conocimiento del Hijo de Dios, el conocer, y aquí usan en el griego una palabra que profundiza aún el conocer, se podría decir a conocer más íntimamente quién es Jesús. Eso es importante. Y si hay un verdadero ministerio de los 5 en una iglesia, eso va a ser el resultado. Vamos a ser más unidos y vamos a conocer a Jesús más a fondo de que lo conocíamos antes. La meta es, dice aquí, al hombre perfecto. Eso incluye también a las hermanas, gramaticalmente. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. La meta no es que más o menos sobrevivamos hasta que al fin lleguemos al cielo. No, la meta es que lleguemos a ser semejantes a Jesucristo. Eso es lo que Romanos 8:29 dice claramente como meta de nuestra fe. La meta porque tú y yo aceptamos a Jesucristo como el Señor y porque la meta de nuestro nuevo nacimiento es que lleguemos a ser semejantes a Jesús. Porque un día dice que nos vamos a casar con Él y entonces no hay para dónde. Esta unidad es importante, hermanos. Y eso es lo que tal vez más daña a la iglesia misma y también al testimonio de la iglesia a nivel mundial o nacional o regional, de que los cristianos seamos tan peleados. Pues a mí, yo tengo amistad con ateos y ellos hacen muy buenas preguntas. Y ellos se preguntan, y no son personas que no están en contra de religiosos, no están en contra de alguien que diga que cree en Jesús, no, pero ellos se preguntan, si ustedes los cristianos dicen que tienen el mensaje para el mundo, que tienen la única verdad que salva, ¿por qué están tan peleados y tan divididos? ¿Por qué hay tantas iglesias? 44,000 y va en ascenso el número. ¿Cómo vamos a convencer a la gente de que sigan a Jesucristo sin, obviamente para los que nos observan de afuera, cada iglesia siga un Cristo diferente? ¿Cuántos Cristos hay? Hay un Cristo católico, hay un Cristo evangélico, hay un Cristo bautista, metodista, pentecostal, presbiteriano, etcétera, etcétera. No, hay un Cristo, un Señor, un Dios y Padre de todos y para todos y en todos. Así empieza el capítulo. Y por eso nos tenemos que preguntar, y yo me lo pregunto también. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos siguiendo al único verdadero Cristo o estamos siguiendo a otro Cristo? Porque Pablo habla en una parte de Corintios que hay otro espíritu,
¿Hay otro Cristo? Bueno, aunque literalmente no hay, pero sí gente se puede hacer el ídolo de otro Cristo a su manera. Cristo solo hay uno, el que murió, resucitó, ascendió al cielo y que va a regresar, y el que puso a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con tal de que su cuerpo sea bien formado, bien instruido, bien perfeccionado, edificado, y que su cuerpo viva una unidad de la fe y que le conozca el cuerpo a su propia cabeza, y que el cuerpo llega a tener una intimidad tan grande con la cabeza de que ya no haya diferencia en cuanto a la naturaleza, porque hemos nacido de nuevo con la genética de Dios el Padre, por lo menos según 1 Juan 3:9. Esta unidad es importante porque en lo que sigue diciendo Pablo a partir del versículo 14, vemos de que esta unidad necesaria, esencial, va a ser atacada. Entonces, leamos. Si nosotros somos instruidos por los 5 ministerios de esta forma, otro resultado positivo, aparte de las que mencioné, va a ser lo siguiente. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay gente mala. De la misma manera como en la Biblia se mencionan apóstoles, profetas y los 5, para cada uno de ellos Satanás ha enviado pseudos. La Biblia, por ejemplo en Apocalipsis, la Biblia habla de pseudoapóstoles, habla de falsos profetas, que es otra palabra para pseudo. Hay evangelistas que no son de Dios. Hay pastores que solo quieren aprovecharse de las ovejas, enriquecerse. En fin, que hay pastores que no son pastores según el Espíritu Santo. Y hay falsos maestros. Por todo lo que Dios ha creado para bien, Satanás ha construido una imitación, una falsificación. Y de eso está hablando aquí. Habrá gente que son malos porque usan estratagema de hombres. O sea que lo que realmente la meta de estas personas es ¿cuál? Son fraudulentos y realmente se conocen porque al fin de cuentas lo único que buscan es el bienestar humano. Si la meta de una iglesia, si la única meta de la iglesia es que a los miembros que estén bien, no creo que sea correcto. Mire, de que nosotros hoy podamos disfrutar la fe en Jesucristo, lo debemos en cierta manera a los mártires del pasado. La primera generación de mártires que se murieron los primeros 300 años de la iglesia. Hubo mártires casi en todos los países. Hubo gente que llevaba el evangelio a las naciones. Yo conozco historias de Guatemala donde los primeros misioneros fueron maltratados. Gracias a Dios no muertos, pero sí muy maltratados. Miren, si estamos bien,
que demos gracias a Dios. Pero el estar bien en espíritu, alma y cuerpo, y más que todo se enfatiza el cuerpo y el alma para muchas iglesias. Si estar bien es la única meta, creo que estemos equivocados. Si estamos bien, aleluya. Yo, por ejemplo, estoy bien. Ahorita no me siento bien, no tengo problemas de corazón. Pero yo no dejaría de servir a Dios si me pusiera mal, con tal de que mi cuerpo lo permita, pues. Estratagema de hombres para mí significa de que aquí hay gente que busca lo que más conviene al hombre y no busca lo que más conviene ni a la cabeza ni lo que conviene más al cuerpo. ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? Decidimos lo que decidimos con la meta, ojalá que me salga bien a mí y que yo esté bien, o ojalá que lo que yo decida que ayude al cuerpo de Cristo, o que lo que yo decida que sea, algo agradable para mi cabeza, Jesucristo. Toda iglesia y toda doctrina que pone al hombre, al cristiano, como el centro del enfoque, creo que es un camino equivocado. Nos quieren alejar de la unidad de la fe, nos quieren alejar del conocimiento de Cristo. Jesucristo definitivamente anunció de que su iglesia posiblemente va a sufrir. Y la historia de la iglesia lo ha comprobado. Si tú, en Timoteo hay un versículo, no me recuerdo bien, donde dice que cada quien que pretenda vivir piadosamente sufrirá persecución. Si nosotros vivimos y actuamos como creyentes en Jesucristo y nunca sufrimos contradicción o ataques o cosas por el estilo, no estamos viviendo cabalmente nuestra fe. Jesucristo fue atacado, Jesucristo fue crucificado. Los primeros apóstoles sufrieron la muerte, con la excepción de Juan el apóstol. El martirio, pues. No estoy diciendo que todos vamos a ser mártires, no, pero la idea de que el bienestar del ser humano es la máxima meta del cristianismo, yo lo considero una idea falsa, incorrecta. Así ya no seremos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y vientos cambian. Una vez son fuertes, otra vez son débiles. A veces ni hay. La iglesia siempre ha sufrido olas de vientos, de movimientos, de que generalmente se ha enfatizado algo que por un tiempo no se había enfatizado y lo vuelven a descubrir y lo vuelven a enfatizar, pero enfatizando un punto se empiezan a descuidar de los otros puntos. En fin, que la iglesia siempre ha estado atrás de espectáculos, de la gente viaja hasta a otros países con tal de recibir sanidad del cuerpo. Claro, si tú lo quieres hacer, eres libre para hacerlo, pero eso no es la meta de la iglesia. La meta de la iglesia es que cada quien encuentre su lugar en el cuerpo de Cristo y que sirva al cuerpo de Cristo, y con eso que sirva a la cabeza del cuerpo de Cristo, que es Jesucristo. Y si sufro en el proceso, aleluya. Y si no sufro, aleluya. Pero la pregunta no es de que esté bien yo, sino que la pregunta debería ser, ¿estamos nosotros
los miembros de este cuerpo estamos cumpliendo con nuestra misión. Y por eso nos entran con discusiones sin fin. Miren, yo, por ejemplo, a mí me hacen muchas preguntas. Yo acabo de publicar un video donde traté de explicar la pregunta si Jesús vino a fundar una nueva religión o si Jesús vino a perfeccionar el judaísmo o que Jesús vino a no sé qué. Yo nada más di una idea de lo que piensa. Entonces ya hay comentarios de alguien que me empieza con unas cosas tan complicadas, tan complejas, donde yo me pregunto, ¿y dónde está la edificación para el cuerpo de Cristo? ¿Dónde está la edificación para el cuerpo de Cristo metiéndome tan profundamente a detalles que a veces ya no soy capaz de salirme del hoyo donde me he metido? El Evangelio, si no es sencillo, no es una buena noticia. Si es muy complicado, hay gente que invierte horas, días, meses, años en averiguar ciertas preguntas detalladas del fin del mundo, escatológicamente hablando. Mire, pero ¿qué provecho tiene eso para la iglesia hoy? Yo conozco hermanos que hoy, ahorita, tienen desafíos o problemas. Y ellos no se ponen a pensar si Jesucristo viene el 11 de mayo a las 5 de la tarde. Ellos ahorita están sufriendo. Y la iglesia, y de eso está hablando aquí. Nos ofrecen cosas atractivas, nuevas revelaciones. Si lo que necesitamos ya está todo escrito en la Biblia, solo tenemos que aprender a leer. Por eso hice un libro sobre cómo leer la Biblia, para abrir los ojos un poquito. Cuando los intereses humanos son la principal meta de una iglesia, esta iglesia ya no está sirviendo a la cabeza, sino está sirviéndose a sí misma. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir que, en primer lugar, hay que saber qué significa el reino de Dios y su justicia para mí, cómo puedo vivir en esta realidad, y mis necesidades Dios me los va a dar de añadidura si yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios en mi vida dentro de su cuerpo. Ahora, si yo primero busco las añadiduras y me brinco de lo principal, estoy en error. Artimañas del error. Y lo triste es que muchos hermanos se sienten muy bien en su error y empiezan a compararse con los demás hermanos que son tan ignorantes que nunca han entendido lo que ellos han entendido. Pero la pregunta es, ¿recibe el cuerpo edificación? ¿Se hace más fuerte la iglesia por lo que yo supuestamente he entendido? ¿O nada más causa más problemas y más división y más pleito? Versículo 15 dice, sino que, o sea que Pablo dice, por favor, no se dejen engañar, no sean niños, déjense instruir por los 5 ministerios, para que no sean niños fluctuantes, para que no cualquier doctrina se les lleve como una hoja volando. No, lleguen a tener convicciones claras y firmes, y vívanlas y defiéndanlas y sufran por ellas si es necesario.
No, Pablo dice, no se dejen engañar por gente que solo busca generalmente su propio interés, y eso no es el interés ni del cuerpo ni tampoco de la cabeza. Y por eso dice en el versículo 15, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y sigue diciendo, para no quitar, descontinuar el contexto, de quien, de Cristo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, así, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que estamos parte de una gran construcción. Esta construcción es construir, edificar el cuerpo de Cristo hasta que llegue a su máxima expresión de la naturaleza, pero también del poder de Cristo. Y que por eso tenemos que aprender a ayudarnos unos a otros y no a despedazarnos unos a otros. Jesús dijo, amaos unos a otros, pero no dijo, armaos unos contra otros. Y aquí dice que bien concertado, dice que me llama la atención de que aquí diga, sino que siguiendo la verdad en amor. Un error que yo encuentro, porque yo lo he cometido, por eso lo sé, cuando uno separa verdad del amor, la iglesia se tuerce. Verdad y amor son como gemelos inseparables. No sé cómo se dice eso en español bien. Si solo tienes verdad y no hay amor, uno se vuelve legalista. Y los que son legalistas se vuelven fariseos. Y los fariseos tienen espíritu de superioridad y ven a los demás cristianos como inferiores, no tan espirituales como ellos. El legalismo es cuando solo hay supuestamente verdades. No ayuda a nadie y trae mucha destrucción y mucha confusión. Por otro lado, si solamente se enfatiza el amor y se quita la verdad, terminamos en el sentimentalismo. Y que ahora ya todo está bien. Que en alemán una de las canciones que ha sido muy famosa en Alemania aquí en las últimas décadas es el amor es todo. No. El amor no es todo. Porque si el amor malentendido se separa de la verdad, el amor es capaz de crear cosas que le duelen al corazón de Dios. Si no hay verdad, entonces todo es posible y todo se puede cubrir con la cosa que es por amor. No, el amor es muy importante, pero el amor separado de la verdad abre camino a movimientos que son dañinos, tanto para el cristiano individual como para la iglesia, las iglesias locales y la iglesia en general. Ese es un problema. No todo lo que hoy se llama amor es amor verdadero, porque amor verdadero es amor que respeta la ley y los principios de la palabra de Dios. No la ley de Moisés, pero un amor verdadero respeta a Dios, respeta los deseos y las normas de Dios. En el amor no todo es posible, porque el amor también necesita
cumplir con la verdad y viceversa. Y por eso creo que Pablo dice, sino que siguiendo la verdad en amor, o sea que no solo verdad, no solo amor, sino que verdad en amor, crezcamos en todo lo que es la cabeza. Cristo es nuestra norma, Él es nuestra meta, Él es el patrón, Él es el ejemplo. Llegando a ser semejante al Hijo de Dios es la meta para ti y la meta para mí. Y por eso necesitamos a otros que nos ayuden. Todos flaqueamos y necesitamos a alguien que nos levanta otra vez. Necesitamos que nos instruyan y por eso necesitamos apóstoles. Necesitamos los otros 4 ministerios. Y como ya les dije, que no estoy hablando de que sean los líderes de la iglesia, pero tienen que ser personas que puedan impactarnos de tal manera que en total la iglesia llega a cumplir la función de los 5 ministerios que en Jesucristo, en una persona, fueron personificados. Y si Jesús, siendo el verdadero apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, si Él se reproduce ahora estando en el cielo, Él se reproduce en personas quienes aceptan este llamado para que la iglesia sea edificada y que se reciba crecimiento para ir, como dice aquí, ir edificándose en amor. Claro, amor es importante, pero el amor en contexto de la verdad y de la visión y la misión de la iglesia. Es maravilloso este capítulo de Efesios y reconozco yo he cometido errores y lo siento mucho. He pedido perdón a algunos por pensar de que yo era el único que tiene la razón, que yo era el único que he entendido todo. No. Podemos aprender y debemos aprender unos de otros, pero ¿con qué fin? ¿De que yo esté mejor? No. El fin es de que yo esté mejor sirviendo al cuadro mayor del cuerpo de Cristo, la iglesia. Jesús quiere y desea, lucha y ora por un cuerpo que se parezca lo más posible a Él, con tal de que pueda cumplir la misión. Porque la misión de Jesucristo en este mundo fue expresado en estos 5 ministerios. El apóstol, como apóstol, Jesucristo fue enviado a la tierra a traer el evangelio. Como profeta, Jesucristo reveló la verdad y la palabra de Dios viva para Israel y para la iglesia. Como evangelista, Él ganó gente que le siguieran. Como pastor, cuidó y sigue cuidando a las ovejas. Y como maestra, Él enseñó la palabra de Dios. Y ahora nosotros estamos en lugar de Cristo para ejercer esto. No en el sentido de títulos, no en el sentido de rangos o de jerarquías, no, en el sentido de funciones. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son funciones que deben ayudar que toda la membresía de la iglesia sea lo mejor posible, equipada, edificada y dispuesta y lista para servir a su cabeza y glorificar así su nombre. Bueno, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú has decidido dar estos 5 ministerios para que acompañen a tus hijos en todas las iglesias
hasta que tú regreses y hasta que, como dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a este perfecto hombre, hasta que todos crezcamos a ser este cuerpo que a ti te agrada y que te pueda servir de la mejor manera. Ayúdanos, Padre, perdónanos si hemos sido individualistas, perdónanos si no hemos entendido de que somos parte de un gran nosotros, que es el cuerpo de Cristo, y de que todos tenemos a un Dios y Padre, a un Señor, a un Espíritu y a una fe y una esperanza. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Dios les y os bendiga. Siempre escríbanme si hay dudas. Ojalá que pueda resolverlas. No lo sé de todo, pero hago lo que pueda para ayudar al cuerpo de Cristo, porque servir al cuerpo de Cristo es una pasión mía. Me encanta poder servir. Y Dios les bendiga. Siempre déjenme saber de dónde están participando o viendo y compartan este video. Va a estar 30 días en Facebook y también lo voy a subir a YouTube. Y si te ha edificado, te ha ayudado, entonces compártalo. Dios te bendiga. Amén.